Bendiciones, queridos amigos, que la paz de Dios pueda morar en cada corazón presente, en cada uno de sus corazones. Qué bueno es tener la oportunidad de compartir contigo en este momento la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando un tema muy interesante titulado el don de la profecía, el don profético. El último tema que estuvimos estudiando, que estuvimos analizando, hablaba de las características de la iglesia verdadera, cómo nosotros, dentro de estos tiempos que estamos viviendo, que hay un sinnúmero de religiones, de sectas religiosas, de iglesias, cómo podemos identificar cuál es la iglesia verdadera. Estuvimos estudiando bajo la influencia del Espíritu Santo y la luz de su santa palabra algunas de esas características y pudimos ver lo que dice en el libro de Apocalipsis, que la iglesia verdadera es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y más adelante en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, verso 10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, un poquito acerca de ese tema. Pero antes quiero invitarte allí donde tú estás a que incline tu rostro para que hablemos con Dios. Así Él pueda dirigirnos en este resumen de este tema que vamos a hacer. Hablemos con Dios. Padre, gracias te damos por esa oportunidad que nos brinda de estudiar tu palabra, de analizar este tema que haremos en ese momento, suplicándote, oh Dios, de que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude a comprenderlo, y no solamente a comprenderlo y a ponerlo en práctica también. Gracias por todo, Dios. Te pido una bendición especial por cada amigo que está compartiendo conmigo este espacio, este tema, suplicándote que sea de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amigo querido, desde el principio Dios ha querido tener una relación con el ser humano. Dios se comunicaba desde el principio de la creación con el ser humano. Pero ¿qué pasa? Que esa comunicación ha sufrido algunos cambios. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Dios se comunicaba con ellos directamente. Dios se paseaba en el jardín del Edén y hablaba con ellos y conversaban y pasaban tiempo juntos. Pero lamentablemente entró el pecado. Entró el pecado y el pecado causó ¿qué cosa? Separación entre el hombre y entre Dios. Y ya Dios no podía seguir comunicándose con el hombre de manera directa, lamentablemente. Entonces, después que la humanidad fue expandiéndose, que el ser humano se multiplicó, muchas veces, en muchas ocasiones, el ser humano cometía errores, el ser humano actuaba de una manera incorrecta, el ser humano no estaba siguiendo los principios que Dios le había dejado. Y Dios tenía el deseo de comunicarse con el ser humano, de hablarle, decirle que no estaban bien para que se arrepintieran, ¿verdad? Se apartaron de su mal camino y siguieran el camino de Dios. Pero no podía hacerlo directamente porque ya el ser humano era pecador. Ya el ser humano no tenía la fortaleza para soportar, ¿verdad? El contacto directo con Dios, porque inmediatamente fallecía, moría por causa del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dios utilizó algunos personajes, ¿verdad?, de su pueblo, personas consagradas. Dios escogió a algunos de ellos para utilizarlo como intermedio entre Dios y el pueblo, entre Dios y la iglesia. Dios le daba a esos personajes el mensaje que él quería impartirle al pueblo, y ese personaje le impartía ese mensaje al pueblo. Ese personaje lo conocemos como profeta. El profeta es el intermediario, es el mensajero que Dios utilizaba en aquellos tiempos para comunicarse con el pueblo, para decirle su situación actual, para decirle que no estaban bien, que se apartaran de su mal camino. Dios lo hacía de esa manera, a través del profeta. Cuando Dios instituyó la iglesia verdadera, Dios dio algunas funciones diferentes. Algunos eran los que ayudaban en la iglesia, otros eran los que predicaban,
otros eran los que sanaban, otros hacían milagros y otros eran los mensajeros o los profetas. O sea que en la iglesia primitiva, cuando la iglesia que el Señor fundó, habían profetas diseñados por el mismo Dios, para que sirvieran como portavoces, como mensajeros de Dios. Pero ¿qué pasa? Que dentro de los profetas no solamente eran hombres, también había mujeres. La misma Biblia habla de que Dios les revelaría en sueño tanto a jóvenes como a mujeres, a hombres. Y si leemos la Biblia de manera profunda, encontraremos que había mujeres que eran profetas. Por ejemplo, tenemos el caso de Débora, tenemos el caso de las 4 hijas de Felipe, tenemos el caso de Ana, ahí está también el caso de Ula, y algunas otras mujeres que menciona la Biblia, que fueron profetas, fueron utilizadas por Dios para llevar su mensaje al pueblo. Entonces, el profeta tenía algunas cualidades específicas que lo identificaban como el profeta verdadero. ¿Por qué? Porque también surgían profetas falsos. El Señor desde el principio ha estado haciendo mención de esto, ha estado advirtiendo al pueblo, ¿verdad?, de esos profetas falsos. Entonces, si hay profetas falsos, entonces también hay profetas verdaderos. Porque si no hay verdaderos, no habrán falsos. Entonces, ¿cuáles eran esas características que podría mencionarse para identificar cuál era el verdadero profeta? El profeta que venía directamente de Dios. Dice que el profeta, en primer lugar, actuaba conforme a la palabra de Dios. El profeta no hablaba sus propias palabras, lo que le salía de su corazón, no. A la ley y al testimonio, dice la palabra de Dios. Si no me hablaron conforme a esto, es porque no me ha amanecido. Entonces el profeta hablaba conforme a la palabra de Dios y no solamente hablaba, también actuaba conforme a lo que decía la palabra de Dios. El profeta también repugnaba el pecado. El profeta, cuando el pueblo estaba en pecado, Dios a través del profeta reprendía al pueblo. El profeta no le gustaba el pecado. Y eso era una de las características que podemos ver para identificar el verdadero profeta. Los profetas estaban todo el tiempo en conexión con Dios, estaban buscando a Dios en todo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que los profetas eran seres humanos. Y en ese proceso de comunicación directa con Dios, los profetas recibían algunos fenómenos físicos que le afectaban. En muchas ocasiones el profeta podía perder la fuerza, el profeta podía perder la noción de su mente, el profeta quizás estaba en un lugar parado, pero su mente estaba en otro lugar, podría ser trasladado su mente a otros lugares. El profeta se desmayaba, quedaba inconsciente. Todo esto pasaba porque era un contacto directo que el profeta tenía con Dios. Y el poder de Dios es un poder sobrenatural, sobrehumano. Es algo demasiado fuerte. Y esto pasaba porque el profeta, aunque estaba en conexión con Dios, pero era un ser humano. Entonces, estas son algunas de las características que tenían los profetas verdaderos de Dios. Dentro de los profetas también habían profetas falsos. En alguna ocasión los profetas tenían que salir no solamente al pueblo de Dios, sino a las naciones extranjeras a llevarle mensajes específicos. Tenemos el caso de Jonás. Jonás, Dios lo mandó a Nínive a predicar, aquella ciudad malvada, aquellas personas que tenían un corazón fuerte. Y Dios mandó al profeta de ese momento, que era Jonás, a predicar su mensaje a la ciudad de Nínive. Claro, Jonás al principio no quiso ir a predicar por la misma situación de los ninivitas, que eran unas personas muy crueles y además de eso le habían hecho bastante daño al pueblo de Israel. Y Jonás era consciente de esta situación. Por eso Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas. Aparte de que Jonás sabía que Dios era un Dios
misericordioso, un Dios amoroso, y que si los ninivitas se arrepentían, Dios lo iba a perdonar. Y Jonás, en su interior, en su corazón, Jonás no quería que eso pasara. El deseo de Jonás como ser humano, como hombre, era que Dios destruyera esa ciudad. Porque Jonás en ese momento le estaba dando cabida a sus sentimientos, a sus emociones. Jonás no estaba dándole cabida a los deseos de Dios. Dios quería demostrarle a Jonás que el amor de Dios es tan grande que no importa la situación de esas personas, Dios tenía el poder y el deseo de salvarlo y de perdonarlo. Y por eso escogió a Jonás para que llevara el mensaje a ellos. O sea que Jonás, o no solamente Jonás, otros profetas también fueron escogidos para llevar mensajes a otros lugares. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel en Babilonia. Cuando Dios le reveló a Nabucodonosor lo que habría de pasar desde sus tiempos hasta el final de este mundo, él no entendió realmente lo que se había soñado, lo que Dios le había revelado. Pero a través de Daniel, él le explicó, él le reveló a Daniel lo que Nabucodonosor se había soñado. Y Daniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudo darle la explicación correcta al rey. Pero eso no solamente pasó en aquellos tiempos, porque Dios por un tiempo se comunicó con el pueblo a través de los profetas, pero luego dejó su palabra escrita que hoy conocemos como la Biblia. Y a través de la Biblia, ¿verdad? Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros, Dios nos dejó mensajes escritos para que hoy tú y yo podamos actuar de la manera correcta, de la manera conforme a su voluntad. Pero aparte de la Biblia, Dios dijo que en los últimos tiempos se levantarán profetas y serán una de las características que la iglesia verdadera de los últimos tiempos tendrá. Por eso estamos hablando de este tema, para enfatizar esa característica que tiene la iglesia verdadera. Dice en Apocalipsis que la iglesia verdadera es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Eso está en Apocalipsis 12:17. Pero un poco más adelante, en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice que el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de profecía. O sea, desde el principio, en la iglesia primitiva, Dios lo instituyó, y para la iglesia de esos últimos tiempos, la iglesia final, también iba a surgir el espíritu de la profecía. Y hoy nosotros lo conocemos, y se ha reflejado a través de la hermana Elena Haymond de White, que quisiera hablarte un poquito acerca de ella, cómo Dios la escogió a ella, cuál fue el trabajo que ella realizó como profeta de la iglesia verdadera. La hermana Elena Haymond de White, te voy a hablar un poquito de ella. Dice que la iglesia adventista del séptimo día contó con el espíritu de la profecía en la persona de Elena Haymond de White. Ella nació en Gorham, estado de Maine, eso es en los Estados Unidos. Ella nació el 26 de noviembre del año 1827. Los padres de ella fueron Roberto y Eunice Harmon. Pocos años después de la familia se radicó en Portland, o sea, se fue para allá. A la edad de 9 años, toda una niña todavía, ella fue herida con una piedra arrojada por una condiscípula. El incidente casi le costó la vida. Esa piedra que se le pegó a ella en la frente casi le costó la vida. Casi ella pierde la vida por eso. Ella permaneció inconsciente 3 semanas y tuvo que abandonar lamentablemente la escuela. En el año 1840, a la edad de 12 años, ella entregó su corazón a Dios y fue bautizada. El ministro que la bautizó fue un ministro metodista. Con varios miembros de su familia, Elena asistió a unas reuniones adventistas, oigan bien, en Portland, y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas adventistas, por lo cual
en el 1843, ella fue desfraternizada de la iglesia metodista. O sea, ella fue bautizada en la iglesia metodista, pero empezó a estudiar de una manera minuciosa, profunda, escudriñar las palabras de Dios y se dio cuenta que las doctrinas que le estaba enseñando no iban acorde con lo que decía la Biblia. Y empezó a visitar un grupo adventista, ¿verdad?, que estaban dando doctrinas de la iglesia conforme a la Biblia, y ella quedó convencida de esas doctrinas. Y por eso la desfraternizaron de la iglesia metodista en el 1843. Eso pasó a los principios de su ministerio, de la hermana Elena Raymond de White, siendo aún una niña. Dice que una mañana de diciembre en el año 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo ¿qué cosa? Su primera visión en el año 1844, en la cual ella vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Ella relató la visión a los creyentes de Portland, quienes aceptaron como luz de Dios. Desde ahí la aceptaron a ella como la luz de Dios, como la mensajera de Dios, como la profetisa de Dios, porque se dieron cuenta que Dios le estaba hablando a ellos a través de ella. Luego realizó una serie de viajes para relatar esa y otras visiones y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que propugnaban por entrar en el grupo de creyentes. Lo mismo que pasó en el tiempo antiguo. Dios mandaba a los profetas no solamente a predicar en el pueblo de Israel, sino a diferentes naciones, diferentes pueblos. Lo mismo que hizo la hermana Elena Raymond de White cuando recibió su visión, se lo contó a los hermanos de ahí, de su entorno, pero también realizó diferentes viajes para pregonar ese mensaje que Dios le había dado a través de una visión. En un viaje a Orrington, eso en Maine, ella conoció al joven predicador adventista llamado Jaime White, con quien se casó a fines de agosto del año 1846. Ellos dos tuvieron 4 hijos varones. En agosto de 1881, lamentablemente el pastor Jaime White falleció. Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bates titulado El descanso del séptimo día. Aceptaron la verdad del sábado y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de Dios como una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es un énfasis dentro de los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Los 10 mandamientos son válidos, son reales, pero hoy en día hay muchas personas que han querido eliminar, sacar ese mandamiento y dejar solamente 9. Cumplir 9 y eliminar ese. Sin embargo, dice la Biblia en el libro de Santiago que cualquiera que cumple toda la ley y ofende en un solo punto, ¿qué cosa? Se hace culpable de todo. Por eso en esta visión ella vio que hacía referencia, hacía énfasis, esa luz resplandecía sobre el cuarto mandamiento, dándole énfasis, dándole a entender que el cuarto mandamiento, ¿verdad?, aún estaba vigente y tenía toda su potestad. Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus visiones tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto durante media hora, algo que cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. En sus visiones era transportada a otros países que luego reconoció en sus viajes. O sea, lo mismo que pasaba con profetas de la antigüedad, que sufrían algunos cambios físicos, que perdían la fuerza, perdían el conocimiento, se desmayaban o tenían algo sobrenatural dentro de ellos. Eso mismo pasó con la hermana de White. Ella en muchas ocasiones fue transportada a lugares
que luego ella viajó y pudo confirmar lo que ella veía en las visiones. También ese caso de mantener una Biblia de casi 9 kilos por más o menos media hora. Algo que hombres fuertes intentaron hacerlo y duraron algunos minutos, quizás. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. Debido a esa visión, la de la salud, la Iglesia Adventista comenzó a darle énfasis, también importancia a lo que conocemos hoy como temperancia, y no solamente a la temperancia, también a la obra médica. Por eso la Iglesia Adventista hace mucho énfasis en la salud hoy en día. Tiene muchos hospitales, muchas clínicas, donde brinda servicios médicos y hace referencia, bastante referencia, a la salud, al ejercicio, a la buena alimentación. Gracias a esas visiones que la hermana Elena de White recibió, a esos mensajes que Dios a través de ella nos impartió a cada uno de nosotros. En total, tuvo cerca de 2000 sueños y visiones, con revelaciones acerca de todos los aspectos de la verdad y la organización de la iglesia verdadera. Ella se le fue mostrado las características de la iglesia verdadera. En esas visiones ella pudo ver las revelaciones de la verdad. No solamente eso, la hermana Elena Hammond de White también, amigo querido, junto con su esposo viajó extensamente por los Estados Unidos, predicando, ayudando en la organización de la iglesia y luchando contra diversos problemas y errores. Ella fue una misionera bastante ardua. Ella hizo una obra inmensa a favor de la iglesia adventista, a favor del pueblo de Dios. Desde el otoño de 1885 hasta el verano de 1887 estuvo en Europa. En 1891 fue a Australia, donde ayudó a fortificar y establecer la obra. O sea, ella viajó, se trasladó a diferentes partes del mundo, haciendo la voluntad de Dios, por lo cual el Señor la había seleccionado a ella, por lo cual Dios la había llamado. Ella estuvo dispuesta. Ella aceptó el llamado y estuvo dispuesta a trabajar arduamente para la obra de Dios. Como escritora, ella escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales libros que ella escribió está El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de todas las Gentes, Patriarcas y Profetas, La Educación, El Ministerio de Curación, entre otros muchos libros que la hermana Elena Hammond de White escribió. Y hoy en día nosotros podemos contar, podemos disfrutar de todos esos libros. Incluso aquí tengo uno maravilloso. Aquí tengo El Conflicto de los Siglos. Un libro impresionante de lo cual ella escribió. Un libro que nos cuenta a nosotros las señales que se precederán para los últimos tiempos. Claro, basado con lo que dice la Biblia, pero con una explicación más detallada, más amplia, lo cual tú y yo hoy en día no tenemos excusa de decir que no entendemos esos acontecimientos que muchos pasaron ya y otros están por acontecer. Dios desde el principio, amigo querido, se ha comunicado con el ser humano de una u otra manera. Al principio lo hacía directamente, luego lo hacía a través de los profetas, lo hizo también a través de su palabra, la Biblia, y también para estos tiempos finales escogió a nuestra hermana Elena Hammond de White, que hizo la función de profeta para nuestros tiempos. La Iglesia Adventista cuenta con su apoyo, cuenta con su trabajo como profeta. Y por eso podemos decir que la Iglesia Adventista es la Iglesia verdadera, que cumple con los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía. Ahora, esto no significa que solamente los adventistas se van a salvar, porque tengo para decirte, lamentablemente, aún dentro de la Iglesia Adventista, hay personas que se van a perder, porque en el pueblo de Dios, la Biblia lo dice claramente, que hay trigo y hay cizaña.
Claro, nosotros no tenemos la capacidad o la autoridad para clasificar quién es trigo y quién es cizaña, eso se encarga Dios. Pero sí, en el pueblo de Dios hay cizaña, hay personas que no están actuando conforme a sus mandamientos, pero también en otras iglesias, en otras religiones, que quizás no es la iglesia adventista o no es la iglesia verdadera, hay personas que están buscando a Dios de corazón, personas que quieren tener un encuentro con Dios directo, y Dios está viendo sus corazones sinceros, sus corazones que están arrepentidos. Y esas personas también serán aceptadas para la salvación, porque el Señor lo dijo, hay otras ovejas en otros rebaños, lo cual me es importante buscar. O sea que en otros rebaños, en otros lugares, hay personas que tienen el deseo de buscar a Dios de corazón. Amigo querido, hoy en día nosotros estamos aquí buscando a Dios de corazón con el deseo de que Dios haga una obra en cada uno de nosotros, con el deseo de cumplir sus mandamientos, con el deseo de que seamos parte del pueblo verdadero, de la iglesia verdadera. Nosotros no podemos buscar iglesia para ser salvos. La salvación la ofrece única y exclusivamente Cristo Jesús. Pero para los últimos tiempos no habrán 50,000 iglesias para Dios. Solamente habrán dos caminos, el camino verdadero y el camino falso. La iglesia verdadera, la iglesia falsa. ¿A qué iglesia, a qué grupo tú quieres pertenecer? Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, ¿quieres estar del lado derecho o del lado izquierdo? Solamente son dos grupos que habrá, no habrá más. Yo en mi caso quiero pertenecer a la iglesia verdadera, al pueblo de Dios, a ese grupo que cuando Cristo venga me encuentre a su lado derecho y que Él me diga, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Y yo te pregunto a ti, amigo querido, ¿de qué grupo tú quisieras estar en aquel gran día? ¿A qué grupo tú quisieras pertenecer? ¿Al grupo de la iglesia verdadera o al grupo de la iglesia falsa? Solamente habrán dos grupos. Buscad a Dios de corazón, entrégale a Él tu corazón. Tienes que venir arrepentido delante de Él, no buscando doctrinas de hombres, sino buscando la doctrina de Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos. Yo te invito, amigo querido, desde hoy en adelante, que busques a Jesús, que le entregue a Él tu corazón y que juntos podamos caminar en ese camino de la iglesia verdadera hasta que Él venga en gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estuvo contigo en este momento tu hermano y amigo, Víctor Ferreira. Bendiciones.